Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo de elementos. Estos elementos se acomodan en la matriz de forma horizontal como filas y de forma vertical como columnas. Generalmente las matrices, su nombre se representa en letras mayúsculas y sus elementos se representan en letras minúsculas, indicando con un subíndice la fila y la columna a la que pertenece. Por ejemplo, el primer elemento se llama el elemento 1, 1, porque es el elemento que está en la primera fila, bueno, está en la intersección de la primera fila y la primera columna. El siguiente elemento es el 1, 2, porque está en la intersección de la primera fila y la segunda columna. Y así hasta completar todos los elementos del primer renglón. ¿Ok? El siguiente renglón, los siguientes elementos van a tener como subíndice, el primer número sería 2. ¿Por qué? Pues porque nos están hablando de que pertenecen al segundo renglón. ¿Sí? El primer elemento del segundo renglón, pues es el elemento 2, 1, porque está en el segundo renglón y en la primera columna. Luego le sigue el elemento 2, 2, que está en el segundo renglón, la segunda columna. Y así hasta completar todo el número de columnas que tenga la matriz. ¿Ok? Tendríamos también, dependiendo del número de renglones que vayamos a tener, pues vamos a tener una matriz que se vaya a ver de esta manera. ¿Sí? El tamaño de la matriz se nos indica generalmente como un subíndice también en el nombre de la matriz. Esta es una matriz de M por N. M indica el número de renglones y N indica el número de columnas. Y a esto se le conoce como orden. El orden de una matriz es básicamente su tamaño. Y este viene dado por una expresión de M por N, donde primero se leen los renglones, que son horizontales, y luego se leen las columnas, que son las verticales. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que es una matriz. Nosotros vamos a estar estudiando con matrices, en esta sección vamos a estar trabajando con matrices de números, de matrices reales, ¿sí? Pero puede haber matrices de números complejos, puede haber matrices de funciones, puede haber matrices de otras matrices, puede haber matrices de derivadas, ¿sí? Entonces, básicamente, muchachos, el tema aquí es para aprender a trabajar con las matrices, a conocer sus propiedades y operaciones básicas. Entonces, vamos a ver las operaciones, las distintas operaciones con las matrices. Vamos a empezar por la suma. Para que dos matrices se puedan sumar, las matrices deben de ser del mismo orden. Es decir, que ambas deben de tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿sí? Si las matrices no tienen el mismo orden, entonces no se van a poder sumar, ¿ok? Entonces, primero tendríamos que verificar eso. Y la suma de las matrices se hace elemento a elemento. Por ejemplo, vamos a tener nosotros la matriz de 2 por 3, la matriz A, que sea menos 1, 5, 2, 0, menos 3, 4. Y la matriz también de 2 por 3, llamada B. Y esta matriz va a ser 5, 7, 0, 11,
1, 3. Entonces, la suma de estas matrices se va a realizar término a término. Y el resultado va a ser una matriz del mismo orden que las anteriores. Entonces, si yo aquí tengo matrices de 2 por 3, el resultado de esta suma va a ser también una matriz de 2 por 3. Entonces, vamos a sumar los elementos término a término. El elemento 1, 1 se tiene que sumar con el elemento 1, 1. Tendríamos entonces menos 1 más 5. El elemento 2, 2 se tiene que sumar con el, perdón, el elemento 1, 2 se tiene que sumar con el elemento 1, 2. Tendríamos entonces 5 más 7. Y este resultado es el elemento 1, 2 de la matriz resultante. El elemento 1, 3 con el elemento 1, 3. Luego, el elemento 2, 1 con el elemento 2, 1. El elemento 2, 2 con el 2, 2. Y el 3, 3 con el 3, 3. No, ¿cuál 3, 3? No, es 2, 3, perdón. ¿Ok? Entonces, esta matriz resultante va a ser una matriz de 2 renglones y 3 columnas, igual que las matrices que se estaban sumando. Y el resultado de esta matriz pues solamente se va a obtener haciendo las operaciones correspondientes. Aquí tendríamos 4, 12, 2, 4, 11. Me pasé por escribir mal. 4, 11, 2, 11, menos 2, 7. Este es el resultado de la suma de las matrices A y B. Es una nueva matriz y tiene el mismo orden que las matrices anteriores. Es importante decir que la suma de matrices es conmutativa. Es decir, es lo mismo sumar la matriz A más la matriz B que la matriz B más la matriz A. Esto siempre y cuando se pueda realizar la suma, ¿verdad? O sea, si de inicio no se puede realizar la suma, pues aunque cambie el orden de la suma, tampoco se va a poder hacer. ¿Ok? La siguiente operación que tenemos va a ser la resta. Y la resta de las dos matrices también se también se va a efectuar siempre y cuando ambas matrices sean del mismo orden. Y el resultado pues va a ser una tercera matriz del mismo orden de las anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la matriz A, que es una matriz de 2 por 2, que sea 1, 5, menos 1, menos 3. Y tenemos la matriz B, que sea también una matriz de 2 por 2, que sea esta de aquí. ¿Okay? A las matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas, como en este caso, se le llaman matrices cuadradas. ¿Sí? Siempre que se tenga el mismo número de filas que de columnas, la matriz se va a llamar matriz cuadrada. Entonces, para la resta de las matrices, ya verificamos que ambas matrices tuvieran el mismo orden, por lo tanto, sí se puede efectuar la resta. Y la resta se va a hacer, muchachos, también elemento a elemento. Es decir, el elemento 1, 1 menos el elemento 1, 1 de la otra matriz. El elemento 1, 2 menos el elemento 1, 2 de la otra matriz. El elemento 2, 1 menos el elemento 2, 1. Y el elemento 2, 2 menos el elemento 2, 2. ¿Okay? Entonces, para calcular la nueva matriz, pues basta hacer las operaciones que se indican.
1 menos 5 es menos 4, 5 menos 7 menos 2, esto es menos 10 y esto es menos 14. El resultado fue una tercera matriz que tiene el mismo orden que las matrices anteriores. La resta de las matrices es anticonmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo invierto el signo de la resta, perdón, que si yo invierto el orden de la resta, entonces se va a invertir el signo de la operación. ¿Sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado en cómo se me está presentando la resta, o sea, cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, porque si yo los cambio de lugar, lo que voy a obtener van a ser elementos con el signo contrario y pues evidentemente el resultado estaría mal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí de sumas, restas, de matrices? ¿No? Ok, está fácil. Bien, ok, vamos entonces a ver la siguiente operación, que es la multiplicación por una escalar. Por una escalar, ¿sí? Un escalar, muchachos, es una constante. La constante puede ser, puede ser un número real, pero también puede ser un número complejo. En este caso, como estamos trabajando únicamente con matrices reales, pues mi escalar va a ser precisamente un número real. Quiere decir que este número va a poder ser positivo, negativo, cero, una fracción, un número decimal, ¿sí? No importa o sea, qué valor tome, siempre que sea una constante. Entonces, en multiplicar una escalar por una constante, me va a resultar en una nueva matriz del mismo orden de la matriz multiplicada. Y aquí la multiplicación, así como la suma y la resta, pues se va a dar término a término. Voy a usar una de las matrices que yo tenía. 1, 5, menos 1, 3. Entonces vamos a decir que tenemos una matriz A, que era de 2 por 2, y es 1, 5, menos 1, menos 3. Y el escalar por el cual vamos a multiplicar va a ser el número, si les gusta, menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, para realizar la multiplicación de K, bueno, en este caso ya le voy a poner la multiplicación de K por la matriz A, lo que vamos a hacer es multiplicar el escalar menos 1 medio por cada uno de los elementos de la matriz. Vamos a tener entonces menos 1 medio por 1 nos va a dar menos 1 medio. Menos 1 medio. Luego, menos 1 medio por 5, vamos a tener menos 5 medios. Menos 1 medio por menos 1 va a quedar 1 medio positivo. Y menos 1 medio por menos 3 van a quedar 3 medios positivos. Ninguna de las fracciones que obtuvimos se puede reducir, ya son fracciones que se dejan así expresadas. Lo que sí es que aquí podemos decir que la matriz resultante pues es una matriz de 2 por 2, al igual que la matriz inicial. ¿Sí? Entonces, al multiplicar un número por una matriz por un escalar o una matriz por un número, lo único que se hace es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número indicado. Y si es necesario o posible, se reduce, en el caso de las fracciones. Si no, pues se deja expresado. ¿Ok? Bien. La última operación que vamos a ver es el producto entre matrices.
Ahora, para poder multiplicar dos matrices, estas matrices deben de ser conformables para la multiplicación. ¿Qué significa esto? Si yo quiero hacer el producto de la matriz A con la matriz B, entonces tengo que cuidar lo siguiente. Para que estas matrices sean conformables para la multiplicación, el número de columnas de la primera matriz debe de ser igual al número de renglones de la segunda matriz. A diferencia de la suma y de la resta, aquí no es necesario que las matrices sean del mismo orden. Aquí lo que se necesita es que el número de columnas, que es el segundo número en el orden, el número de columnas de la primera matriz a multiplicar, sea igual al número de renglones en la segunda matriz a multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 3 por 3 y la quiero multiplicar por una matriz de 2 por 3, esto no se puede realizar porque el número de columnas y el número de renglones no son iguales. Si yo tengo una matriz de, vamos a decir, 4 por 2 y la quiero multiplicar por una matriz de 2 por 3, esto sí se puede realizar porque el número de columnas y el número de renglones sí son iguales. ¿Ok? Entonces, al yo efectuar la multiplicación de matrices, lo que me va a quedar es una tercera matriz y su tamaño o su orden va a ser el número de renglones de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. ¿Sí? En este ejemplo que pusimos aquí, por ejemplo, el resultado sería una matriz de 4 por 3. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer para verificar la multiplicación por matrices o para realizar la multiplicación por matrices es verificar que éstas sean conformables para la multiplicación. Si no lo son, no se puede hacer la operación y así se deja expresado, no se puede realizar. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a tener la matriz A, que sea una matriz de 2 por 2. Sería 1, 2, 4, menos 1. Y vamos a tener la matriz B, que sea una matriz de 2 por 3. Y esto va a ser 1, 5, menos 1, 2, 0, 4. Bien. Si nosotros queremos hacer el producto de A por B, es un producto de matrices que sí se puede realizar, puesto que el número de columnas de A es igual al número de renglones en B. Entonces sí voy a poder realizar este producto. ¿Sí? Esta multiplicación se vería entonces como 1, 2, 4 menos 1 por 1 menos 1, 0, 5, 2, 4. Y mucha atención aquí en cómo se va a realizar la multiplicación. La multiplicación, muchachos, se va a realizar como la sumatoria de los productos de las filas por las columnas. Significa que voy a tomar la primer fila de la primer matriz y la voy a multiplicar por la primer columna de la segunda matriz. Cada elemento, ¿sí? Y esto me va a generar el elemento 1, 1. Fíjense. Tendríamos aquí. Para utilizar colores que se vean un poquito mejor. Ok, entonces va a ser 1 por 1. Eso me da 1.
más 2 por 5, y eso me da 10. Esta operación me va a indicar el elemento 1, 1, porque estoy multiplicando el renglón 1 por la columna 1, ¿sí? Para conocer el elemento 1, 2, pues vamos a tener que multiplicar el renglón 1 por la columna 2, ¿sí? Entonces tendríamos 1 por menos 1. Esto va a ser menos 1. Más 2 por 2. Y esto va a ser 4. Este es el elemento 1, 2 que resulta de multiplicar el renglón 1 por la columna 2. Y por último, el elemento, por último en esta fila por lo menos, el elemento 1, 3 va a estar dado de multiplicar el renglón 1 por la columna 3. Vamos a tener entonces 1 por 0, 0, más 2 por 4, 8. ¿Sí? Y ese va a ser el primer renglón de mi matriz resultante. Vamos a ver cómo calculamos el segundo renglón. El segundo renglón se va a calcular multiplicando cada elemento del renglón 2 por cada elemento de las columnas, ¿sí? Entonces, el elemento 2, 1, que es el que sigue aquí, renglón 2, columna 1, el elemento 2, 1, se va a sacar de multiplicar el renglón 2 por la columna 1. Tendríamos entonces 4 por 1, 4, más menos 1 por 5, menos 5. ¿Okay? El elemento 2, 1, renglón 2, columna 1. Vamos con el siguiente, renglón 2, columna 2, para que nos dé el elemento 2, 2. Vamos a tener 4 por menos 1, pues menos 4, más menos 1 por 2, menos 2. Y finalmente multiplicamos el renglón 2 por la columna 3. Vamos a tener 4 por 0, 0, más menos 1 por 4, menos 4. Entonces, el resultado de este producto va a ser 11, 3, 8 en el primer renglón, menos 1, menos 6, menos 4 en el segundo renglón. Y es una matriz de 2 por 3, así como habíamos dicho que debería de quedar, una matriz de 2 por 3. ¿Ok? Bien. La última operación no es precisamente, bueno, sí es una operación, pero es una modificación a una matriz y se conoce como la transpuesta. La transpuesta de una matriz se representa como A elevado a la T, ¿sí? Y lo que me indica es que voy a cambiar las columnas por los renglones. Le voy a intercambiar las columnas por los renglones en una matriz. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí la matriz, que sea una matriz de 4 por 2, tendríamos 1, 5, 7, 9, 10, 1, menos 2, 3. ¿Sí? La transpuesta de esta matriz va a tener el orden inverso, es decir, si tengo una matriz de M por N, su transpuesta tiene un
orden de n por m, o sea, se invierte el orden de las columnas y de los renglones. ¿Cómo calculo entonces la transpuesta de A? La transpuesta de A debería de ser una matriz de 2 por 4. Es decir, voy a tomar la primera columna y la voy a hacer ahora el primer renglón. Voy a tomar la segunda columna y esta va a ser ahora el segundo renglón. Y ya, esa es la transpuesta. Nada más intercambio las columnas por los renglones. Y también se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, al tener esta matriz de 3 por 2, si yo quiero encontrar la transpuesta de B, va a ser una matriz de 2 por 3. Entonces quiere decir que ahora voy a tomar cada renglón y lo voy a convertir en una columna. El primer renglón sería la primera columna. El segundo renglón sería la segunda columna. Y el tercer renglón sería la tercera columna. Esa es la transpuesta. Solo se cambian las columnas por renglones o los renglones por columnas, como lo quieran ver ustedes. Y el orden de la matriz pues se invierte.